brevemente vamos a desarrollar lo que es el poder de revisión de la Constitución. Em, la Constitución, una Constitución, la sanción de una Constitución implica la juridificación del respectivo Estado, es decir, establecer las reglas y los principios jurídicos que regulan la vida y la organización social y política de un Estado en particular. Esa juridificación o constitucionalización revestirá mayor grado de perfección y eficacia en la medida en que exista armonización entre la realidad política o social expresada en la correcta valoración de las condiciones históricas, sociales, económicas y culturales y la realidad jurídica entendida esta como el conjunto de normas y principios que integrará esa constitución destinados a regular la primera realidad mencionada. En términos sencillos, se trata de adaptar las normas constitucionales a la realidad política. ¿Qué quiere decir esto? Al sancionar una constitución, realmente lo que se está haciendo es expresar o de alguna manera regular o juridificar, darle algún valor jurídico a una realidad histórica, social, política, económica y de diversos aspectos que vive una sociedad en particular. Pero esto se hace no de manera caprichosa ni de manera casuística, sino que esa constitución se debe adaptar perfectamente a aquellas realidades que vive esa sociedad en particular. ¿Por qué? Porque es que resulta que si se hace de una forma caprichosa, como lo dije hace un momento, esa constitución no va a tener una perennidad, sino que va a estar sujeta a cambios y a modificaciones constantemente. Em, de allí surge la necesidad de hacer reformas o modificaciones a la Constitución con la finalidad de garantizar la referida armonización o adecuación entre la realidad política y la realidad jurídica. Esa figura es conocida desde las primeras constituciones de finales del siglo XVIII con la denominación de reforma o revisión constitucional, con la particularidad de que al fin y al cabo, una reforma o revisión constitucional implica necesariamente una modificación del trabajo elaborado por un poder constituyente originario por un poder constituyente constituido, que lo prevé la misma Constitución, siguiendo unos lineamientos, un procedimiento y unos límites que va a establecer esa misma Constitución. Bien, ante esto nos encontramos con dos conceptos que abarcan lo que es el poder constituyente como tal. Nos encontramos con el poder constituyente originario y con el poder constituyente derivado o constituido. El poder constituyente originario se corresponde con la acción del pueblo a través del cual se funda el Estado y se establece un ordenamiento constitucional. De igual forma se ejerce el poder constituyente en forma originaria cuando a través de él se destruye la estructura estatal o el orden jurídico fundamental existente y se lo reemplaza por otro. En su etapa originaria, el poder constituyente es ilimitado, por cuanto no existe normativa jurídica alguna que condicione o restrinja su ejercicio, y además es creador porque produce una constitución que no existía o establece una nueva, distinta a la anterior, que em, a grandes rasgos, ¿qué es entonces el poder constituyente originario? Es aquella acción en la cual el pueblo organizadamente crea una nueva constitución, ya sea destruyendo la constitución que existía anteriormente a través de la creación de una nueva constitución o de alguna manera en unos estados emergentes creando una nueva constitución de la nada. Decimos que el poder constituyente originario es ilimitado porque no se puede sujetar a ninguna restricción de ningún tipo, salvo una excepción, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y es creador porque su finalidad en sí va a ser la creación de una nueva constitución, una fundación del Estado y todo un andamiaje jurídico en el cual se va a basar y a fundamentar aquel Estado que se está creando o refundando.
Por su parte, el poder constituyente constituido se ejercita con la finalidad de modificar la Constitución que ya existe, mediante un procedimiento que establece la misma Constitución. En esta etapa, el poder constituyente se caracteriza porque es limitado, porque su ejercicio no puede salirse de un marco establecido previamente en la Constitución, a cuyos postulados debe someterse, y es reformatorio por cuanto su acción se reduce solo a modificar o enmendar la Constitución existente. Es decir, que el poder constituyente constituido eh, no va a crear una nueva constitución, sino que va a reformar, a modificar, a alterar de alguna manera la constitución que ya existe. Por lo tanto, va a tener que ser regulado y limitado a su acción para poderlo enmarcar dentro de de unos parámetros sustantivos y procedimentales. Lo vamos a entrar a revisar inmediatamente. Eh, ¿Cuáles van a ser entonces estos límites? Bien, cuando uno revisa en la Constitución tanto lo que es la enmienda como la reforma, va a conseguir un concepto que denomina la Constitución, que es los principios fundamentales en los cuales se funda la Constitución. Estos principios fundamentales son normas intangibles, son normas que no pueden ser modificadas, no pueden ser reformadas, ni siquiera a través del poder constituyente originario, perdón, originario no constituido. Em, lo que sucede es que la Constitución em, adopta este término, pero lo hace de una forma genérica, solo lo menciona de esa manera, como principios fundamentales de la Constitución, pero no los desarrolla ni los delimita para saber a ciencia cierta cuáles son esos principios fundamentales de la Constitución. Por lo tanto, queda abierta esa posibilidad de interpretarlo y de hecho debe ser interpretado a pesar de las posibles, los posibles problemas que ello pueda suscitar, para poder de alguna manera delimitar y establecer cuál va a ser aquel límite sustantivo que establece la Constitución para la reforma o la enmienda. Otro límite se halla es que, un límite procedimental y hace referencia es al procedimiento que establece la Constitución para la reforma o la enmienda. Bien, con respecto a lo que es la enmienda es un medio de revisión constitucional. Su finalidad es proteger a la máxima norma del ordenamiento jurídico de modificaciones frecuentes, de tal manera que dichas modificaciones se produzcan solo cuando sean necesarias a la luz de las circunstancias políticas y sociales que en un momento determinado estén presentes en el país, en cuyo caso la propia Constitución consagra ese particular medio de revisión, condicionando su procedencia al logro de determinada finalidad sustantiva y a procedimientos sumamente agravados. Por tratarse de una expresión del poder constituyente derivado o constituido, está sujeta a límites constitucionales, los cuales son de naturaleza procedimental y sustantiva, que están destinados a preservar el núcleo fundamental de la Constitución sancionada por el poder constituyente originario, como lo había dicho anteriormente. Em, su ámbito sustantivo, sus límites sustantivos, se encuentran delimitados por aquel concepto indeterminado y abstracto de los principios fundamentales de la Constitución. ¿Cuál va a ser el objeto de la enmienda? Según el artículo 340, la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, pero, como lo repito nuevamente, sin alterar la estructura fundamental de la norma constitucional, de la Constitución como tal. Em, la lectura de este precepto eh, origina varios problemas con respecto a la interpretación, sobre todo cuando uno lo compara con lo que establece la misma Constitución en el artículo 342 referente a la reforma. Y es que em,
la reforma, tal cual como está contemplada en la Constitución, pareciera ser idéntico a la enmienda, o pareciera ser una misma disposición redactado de una forma diferente, también limitándolo a esa misma imposibilidad de alterar la estructura fundamental de la Constitución. Y ello entonces hace que surjan diferentes interrogantes que se ha planteado la doctrina. La primera de ellas es dónde termina la adición o modificación de uno o varios artículos y dónde comienza la revisión parcial que establece la reforma constitucional. La segunda es cuál es el criterio para distinguir los artículos de la enmienda o las normas de la reforma. Y si se modifica sustancialmente los artículos de un capítulo con adiciones o modificaciones, dejando formalmente incólume el capítulo, se está ante una enmienda o ante una reforma. A todo ello es necesario añadir que la mención de un concepto indeterminado, como lo es la estructura fundamental de la norma o de la Constitución, el cual constituye un límite para ambas figuras, en virtud de que ninguna de las dos puede modificar o alterar esta estructura fundamental de la Constitución. Sin embargo, en general, ambas suponen la revisión parcial del texto constitucional, por lo cual a primera vista pareciera que sustantivamente tendrían el mismo objeto material, que es la modificación de la Constitución de una o varias normas. Pero desde luego, no podemos considerar que ello sea así, porque de haber sido así, simplemente el constituyente no hubiese contemplado ambas figuras dentro de la Constitución, sino que se hubiese decantado solo con una de ellas, como en efecto estaba contemplado en el anteproyecto de la Constitución que fue presentado inicialmente ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero que eventualmente se modificó en los debates y se agregó tanto la enmienda como la reforma. Con respecto al límite material, ya habíamos hablado con respecto de que la enmienda pues está limitada sustantivamente con respecto a la imposibilidad de alterar la estructura fundamental de la Constitución, pero también es necesario eh, hacer plantear una interrogante o una, una situación que pudiera generar cierto debate y que de hecho ya lo hizo en su oportunidad. Cuando revisamos la reforma, existe una limitación temporal en el sentido de que cuando se presenta una reforma y esa reforma al ser sometida al referéndum es rechazada, no se puede presentar nuevamente esa reforma en el mismo periodo constitucional. Se deberá esperar al próximo periodo constitucional para volver a presentar esa reforma. Sin embargo, en el caso de la enmienda, el constituyente no incluyó esa cláusula, esa disposición. De esa manera, pudiera interpretarse que sería muy posible entonces presentar varias veces la misma enmienda que ya fue rechazada varias veces en un mismo periodo constitucional o incluso también alguna disposición que haya sido planteada a través de la reforma y rechazada, volverla a presentar nuevamente como una enmienda, caso que sucedió en Venezuela con la enmienda del año 2009. Recapitulando, realmente no existe una limitación que haya establecido la Constitución, una limitación temporal con respecto a la enmienda, porque no lo dice de forma expresa. Pero cuando se realiza, y como es necesario realizarlo, una interpretación analógica, debería aplicarse aquel precepto contemplado en el artículo 345 de la Constitución también para la enmienda, de manera tal que no pueda presentarse una enmienda que haya sido rechazada en el mismo periodo constitucional. Bien,
Con respecto al procedimiento para realizar la enmienda, lo hallamos en el artículo 341 de la Constitución y se desagregan diferentes fases. La primera de ellas es la iniciativa. ¿De quién es la iniciativa para presentar la enmienda? Primero, del presidente de la República en Consejo de Ministros. Segundo, de la Asamblea Nacional, aprobado por lo menos un 30% de sus integrantes, o también por iniciativa popular propuesta a través de un número de ciudadanos no menor al 15% de los cuales se encuentran inscritos en el registro civil y electoral. Son ellos quienes pueden ejercer aquella iniciativa para efectuarle una enmienda a la Constitución. Con respecto a la discusión, aquí ya es necesario plantear una especie de controversia que se genera por la redacción de la norma. El artículo 341, numeral 2 de la Constitución, em, si se le realiza una interpretación literal, se puede sostener que la discusión de la enmienda solo se llevará a cabo si la iniciativa fue de la Asamblea Nacional y el procedimiento va a ser el mismo procedimiento para la formación de las leyes. Sin embargo, em, parte de la doctrina ha afirmado que indistintamente de la iniciativa, ya sea que venga del poder ejecutivo del presidente de la República en Consejo de Ministros o por iniciativa popular, deberá someterse esa enmienda a una discusión a través de la Asamblea Nacional Constituyente por ese procedimiento de elaboración de las leyes. ¿Qué sucede? Que la enmienda que se aprobó en Venezuela y la única reforma, la única revisión que se le ha hecho a la Constitución vigente fue por iniciativa de la Asamblea Nacional del 99 de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, se cumplió el procedimiento tal cual como se pudiera ver de una interpretación literal de la norma. Pero habría que esperar si eventualmente se le plantea otra enmienda a la Constitución, ya no por iniciativa de la Asamblea, sino por iniciativa del presidente o por iniciativa popular, para ver qué solución se le daría, qué tratamiento se le daría en dicho caso. Con respecto a la aprobación, una vez aprobada aquella enmienda, la Asamblea Nacional debe someter a referéndum por el CNE, por el Consejo Nacional Electoral, a los 30 días de haberlas recibido. Las que resultan aprobadas van a ser numeradas consecutivamente. La Constitución no se modifica, pero sí en el artículo el artículo o los artículos que hayan sido objeto de enmienda, se le anotará al pie el número y la fecha de la enmienda que modificó dicho artículo. Con respecto a la reforma, el otro medio de revisión constitucional que contempla nuestra Carta Magna, podemos decir que el objeto y el límite es el de una revisión parcial o la sustitución de una o varias normas, de una o varias de sus normas, que no modifiquen igualmente la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. De allí que puede observarse que los límites están constituidos por la estructura y por los principios fundamentales de la Constitución y además tiene un carácter expreso, razón por la cual devienen en una clara interdicción para la actuación del poder constituyente constituido. No obstante, aparecen concebidos de una manera abstracta, lo que no deja de suscitar dudas interpretativas, sobre todo en lo concerniente a los principios fundamentales, porque si bien el título primero de la Constitución recibe ese nombre, la lectura de la Constitución evidencia que en otros títulos y capítulos de ella aparecen principios que deben reputarse tan fundamentales como los recogidos en los 9 artículos que integran el título aludido. ¿Qué sucede? Que
Si nosotros nos enfocamos únicamente en el título primero de la Constitución, que es el denominado como principios fundamentales de esta misma, de la Constitución, vamos a dejar por fuera muchos artículos sumamente importantes y que no pueden de ninguna manera considerar que puedan ser sujetos de una modificación, de una reforma o de una enmienda. Principios constitucionales, principios eh, democráticos e incluso de derechos humanos, que no pudieran de ninguna manera ser objeto de alteración o modificación alguna. Con respecto al procedimiento de la reforma, em, también lo podemos estructurar en diferentes fases. La primera de ellas, igualmente, la iniciativa, de la misma forma que con respecto a la enmienda, la iniciativa podrá corresponder a la Asamblea Nacional mediante un acuerdo aprobado por el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes. La mayoría absoluta es la mitad la mitad de los diputados más uno. También puede ser por el presidente de la República en Consejo de Ministros o a la solicitud de por lo menos el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral. Con lo que respecta a la discusión, el proyecto tendrá una primera discusión en el periodo de sesiones correspondiente a su presentación, la cual tiene un carácter general y versa sobre grandes lineamientos contenidos en el mismo. Es una revisión, digamos, somera, eh, sin entrar en detalle en cada uno de los artículos. Concluido esta primera discusión, se pasa a la segunda discusión, ya sí títulos, se va a hacer por títulos o capítulos según el caso, y va a implicar un debate sobre el contenido general de cada título o capítulo. Y también va a haber una tercera discusión ya entrando a revisar artículo por artículo de una forma más específica y detallada. Em, Aprobado ya el proyecto de reforma, el artículo 343, numeral 4 de la Constitución, dice que la Asamblea Nacional, en un plazo no mayor de 2 años, deberá, que la Asamblea Nacional tiene 2 años para aprobar esa reforma. Se le da un plazo de 2 años para que esa reforma no vaya a responder solo a un hecho coyuntural que se estaba viviendo en el país en ese momento en específico, de manera tal de que si pasado un tiempo ese hecho ya no existiera, entonces es evidente que esa reforma era innecesaria. Se le da un plazo de 2 años. No quiere decir que tenga que cumplirse los 2 años para poder hacer la reforma, sino que esa reforma puede ser en cualquier lapso de tiempo que esté comprendido entre estos 2 años. Em, por lo demás, para la aprobación de la reforma se requiere el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, lo que significa una mayoría calificada. Aprobada ya la Constitución, la reforma constitucional, el proyecto deberá ser remitido al Consejo Nacional Electoral para que sea sometido a un referéndum dentro de los 30 días siguientes a su sanción. El referéndum se puede pronunciar en conjunto sobre la reforma, pero también puede votarse de manera separada si así lo aprobó la Asamblea Nacional en el momento de las discusiones o si así estaba contemplada en la iniciativa, ya sea por el presidente o por iniciativa popular. Es decir, que la reforma no necesariamente se va a votar como un todo, sino que se puede dividir en partes el referéndum de manera de que se vote solamente por diferentes partes de ese referéndum y que el pueblo rechace algunas y apruebe otras. Bien, pasamos ahora a revisar lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, es decir,
Poder originario, poder constituyente originario. La naturaleza de la Asamblea Nacional Constituyente la hallamos en el artículo 347 de la Constitución, el cual establece que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de él mismo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, para crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, lo que indica que ese poder actuará totalmente desvinculado de la constitución vigente para el momento en que sea convocada la Asamblea. El artículo 347 de la Constitución le asigna a la Asamblea Nacional Constituyente la finalidad de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, por lo que no está sometida a límites materiales en el ejercicio de sus poderes, en virtud de que por disposición del artículo 349 sus decisiones no pueden ser impedidas en forma alguna por los poderes constituidos. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos hablando de un poder constituyente originario, no se puede de ninguna manera someterlo, limitar su ámbito de actuación. Es la misma Asamblea Nacional Constituyente la que va a dictar las normas por las cuales se va a regir y el procedimiento que va a seguir para la aprobación de la Constitución. Sin embargo, sí es posible considerar de alguna manera que existen límites. ¿Cuáles van a ser esos límites se le debe considerar que se le impone a la Asamblea Nacional Constituyente? Los derechos humanos y los principios democráticos de todo Estado. Porque no pudiera de ninguna manera un poder constituyente originario crear una constitución que de alguna manera soslaye los principios democráticos en los cuales se debe fundar un Estado, y menos aún que relaje o que niegue de alguna manera los derechos humanos de sus ciudadanos. Resulta un sinsentido pensar eso. Con respecto a la sanción y al referéndum, la Constitución no dice nada en lo absoluto sobre un procedimiento para la, la discusión, la convocatoria, la elección de los diputados que vayan, de los constituyentistas que vayan a conformar esa Asamblea Nacional Constituyente, bueno, no dice absolutamente nada con respecto al procedimiento que se pueda seguir o que se vaya a seguir para crear una nueva constitución. Y ello es lógico, porque no pudiera de alguna manera limitarlo. Es la misma Asamblea Nacional Constituyente como poder constituyente originario el que se va a dar las reglas y el que va a delimitar su ámbito de actuación y va a establecer cuáles son sus procedimientos con los cuales va a sancionarse esa nueva constitución. De la misma manera, tampoco dice nada la Constitución con respecto a que deba someterse a referéndum aprobatorio. En el caso de la Constitución actual vigente, cuando fue discutida, em, se, había una norma en la cual se iba a someter a referéndum, pero hubo un voto que estuvo en contra, por las razones que fueran, solo hubo un voto, no se tomó en consideración, pero en las eventuales discusiones que hubo, sin explicación alguna, se terminó modificando y eliminando aquello del referéndum para la aprobación de la Constitución. Y así quedó. La Constitución fue aprobada sin ser sometida a un referéndum aprobatorio. Sin embargo, le- como les digo nuevamente, la Constitución no puede establecer este tipo de cosas, sino que es la misma Asamblea Nacional Constituyente la que debe establecerlo. Distinto es con respecto a la promulgación. Sin embargo, aquí la Constitución adolece también eh, de un falta por omisión, porque es que la,
el texto constitucional que resulte de aquella Asamblea Nacional Constituyente, al igual que todo acto normativo, llámese ley, llámese reglamento, debe ser publicado en Gaceta. Pero la, ¿quién debe publicar ese texto constitucional? Es allí donde no dice nada la Constitución actual. En el artículo 349 sí dice que el presidente no puede objetar, no puede vetar la Constitución, porque el presidente de la República es un poder constituido y no se puede oponer a las decisiones de un poder constituyente originario. Sin embargo, debe interpretarse necesariamente que la misma Asamblea Nacional Constituyente es quien va a- a promulgar ese texto constitucional que resulte de sus deliberaciones y lo va a publicar ya sea en la Gaceta Oficial de la República o en su defecto pudiera hacerlo en una gaceta especial que se crearía para efectos de este tipo de actos, que sería la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, de esta manera concluiríamos lo que es esta unidad. Con respecto a la actividad, se las estaré cargando en los próximos, posiblemente esta noche se los cargue. Va a ser un cuestionario sencillo. Sin embargo, pues no quiero conseguirme en el cuestionario con copias y pegues de materiales que consigan en internet. Otra cosa con respecto al material de estudio que tienen, van a tener a disposición. eh, el mismo recurso que les cargué para la primera actividad, el libro del doctor José Peña Solís, en el último capítulo desarrolla todo este tema de la revisión de la Constitución, de la enmienda, de la reforma, hace también un análisis muy interesante de la enmienda, de la aprobación de la Constitución del 99 y de la enmienda aprobada en el año 2009. Léanlo, estudien por ahí, está muy bueno, está muy bien desarrollado. No se los voy a volver a cargar porque ya está cargado en la unidad uno. Y se las estaré entonces cargando la actividad, el cuestionario para posiblemente esta noche se los estaría cargando. Muchas gracias.